Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 25. Daniel, capítulo 3, versículo 25, ha sido el pensamiento durante la miniserie Jesús en mi casa con el tema de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por su presencia en este lugar. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Padre, gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan, nos protegen, nos defienden. Gracias por los amigos y amigas presentes, pero también gracias por los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Pedimos su bendición sobre ellos y ellas. Pedimos también, Señor, que usted pueda bendecir a los hermanos y hermanas que siguen esta programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante varios días hemos hablado acerca de Jesús en mi casa, específicamente en la casa de Daniel. La serie lleva por título Jesús en mi casa y hemos tocado distintos personajes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Jesús en mi casa. En el tema anterior hablamos acerca de la experiencia de Daniel en el capítulo 6 del libro de Daniel. Cómo Daniel fue fiel a Dios y a pesar del edicto del rey, a pesar de la confabulación, Daniel se mantuvo firme y fiel y como siempre, 3 veces al día, abría la ventana y oraba delante de Dios. Esta decisión firme de orar 3 veces por día lo llevó hasta el foso de los leones. Y al día siguiente, el rey se acerca y le pregunta a Daniel: ¿el Dios a quien tú sirves pudo librarte de los leones? Y Daniel contestó: sí, oh rey, el Señor me libró de los leones porque ha visto que no había en mí ninguna maldad, no hice ninguna cosa mala. Daniel decidió echar su suerte con Jehová, decidió apoyarse en Jehová, decidió ser fiel a Dios, decidió mantener una vida de oración, un estilo de vida de oración, una cosmovisión enfocada en la oración, una manera de vivir enfocada en la oración. Decidió depender de la oración porque la oración es el único momento donde usted puede decir que está verdaderamente conectado con Dios. Me explico. Cuando Pablo dice orad sin cesar, nos está diciendo que usted puede en todo momento, en cualquier lugar y cualquier circunstancia, estar en comunión íntima con Dios. Es el empeño, el interés de Dios de estar siempre en comunión con sus hijos. Dios buscó a Adán y Eva, y si usted lee la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, es Dios siempre que busca a la persona. Las personas no buscan a Dios, inclusive hasta lo bueno que se produce en usted lo produce Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el Espíritu te toca, cuando el Espíritu te llama, cuando el Espíritu te habla, la respuesta la inspira Dios. San Juan capítulo 16 versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Y cuando Él venga, dejará convicto. Y cuando Él venga, presentará las pruebas tan contundentes, tan poderosas,
que la persona acusada tendrá que quedar con la boca callada. El Espíritu Santo viene y trabaja en el corazón del individuo. La oración hace posible entonces que disfrutemos de la compañía de Dios, de la comunión con Dios, de la experiencia con Dios. Al punto que en el Antiguo Testamento la experiencia de Abraham fue tan grande, Génesis capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice creyó en Jehová, sino a Jehová. Dios es alguien. Necesitamos tener experiencia con Dios. Y no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Cuánto tiempo paso con Dios cada semana? ¿Cuánto tiempo paso con Dios cada día? Dedicamos tiempo a todo aquello que es importante o urgente en nuestra vida. Nada ni nadie más importante que Dios en nuestra vida. Todo parte de Dios, todo depende de Dios, todo termina con Dios. Necesitamos de la oración, necesitamos de la experiencia de la oración. Hoy queremos tocar en Daniel capítulo 9, hasta donde podamos, queremos tocar esta experiencia maravillosa de Daniel. Cuando usted tenga tiempo en la casa, lea el capítulo 9 de Daniel. En el capítulo 9, Daniel se presenta delante de Dios y abre su corazón a Dios y presenta su ruego, su oración a Dios. Pero la puerta de entrada de la belleza del capítulo 9 son los versículos 1 y 2. Daniel lanza una idea y hay que capturar esa idea, analizarla y estudiarla para entender las palabras de Daniel. Cuando usted lee un texto, es necesario entender el contexto. ¿Qué es lo que Daniel está diciendo? ¿En qué está pensando Daniel cuando dice el versículo 1 y 2? Mire lo que dice Daniel 9, 1 y 2. Dice la Biblia: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser sobre el reino de los caldeos, dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Solamente estos dos versículos es necesario detenerse para entender luego las palabras de Daniel. ¿Qué es lo que Daniel está diciendo? Cuando usted lee el libro de Isaías, cuando lee el libro de Jeremías, cuando lee el libro de Ezequiel y aún el libro de Daniel, resultado final, usted se da cuenta la testarudez, la apostasía, la desfachatez del pueblo de Dios en contra de los mensajes que Dios les enviaba. Finalmente se abre la puerta y Jeremías anuncia que serían llevados al cautiverio por 70 años. Ahora Daniel está diciendo, ya están para cumplirse los 70 años. Jehová, usted prometió que solo eran 70 años. Y efectivamente, como veremos en un momento, a través de Ciro, el rey persa, el cautiverio se rompe y Ciro autoriza que regresen a Jerusalén. La oración de Daniel es un modelo de oración. Daniel, a pesar de ser un hombre santo de Dios, usted no encuentra ningún reclamo, usted no encuentra ninguna acusación contra Daniel que sea valedera, no encuentra ninguna falta de Daniel, un hombre de Dios. Pero a pesar de eso, cuando usted lee la oración de Daniel, descubre que él se involucra con el pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos cometido rebelión. Se involucra con la experiencia del pueblo. La belleza del carácter de Daniel trasciende el simple hecho de ser un profeta, o de ser un estadista, o de ser un hombre de Dios. Va más allá de esa simple experiencia, al punto, Ezequiel capítulo 14, que Dios señala a Noé, a Daniel y a Job como tres piezas fuera de serie en la experiencia religiosa, en la experiencia bíblica. Volvamos otra vez al capítulo de Daniel 9:1 y versículo 1 y versículo 2. Daniel 9:1 y 2. 70 años. Vamos rapidito por la Biblia. Recuerde,
Estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, solo usamos la Biblia, solo usaremos la Biblia. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no te quiere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Jesús se sometió a la autoridad de la Biblia, a la autoridad de las Escrituras. Siempre señaló las Escrituras como el punto final, como el último tribunal de apelación. Es importante orar y pedir a Dios que nos llene de su palabra. Es importante sumergir la mente en la Biblia para tener la mente de Cristo. La mente de Cristo estaba cuadrada, enmarcada, estaba profundizada, sumergida en la palabra de Dios. San Lucas capítulo 24, versículo 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se sometió a las Escrituras. Guarda esa espada, porque si no es así, ¿cómo se cumplirían las Escrituras como es necesario que se cumplan? Fueron las palabras de Jesús a Pedro. Me van a tomar preso. Ya yo se lo dije a ustedes, me van a maltratar, me van a acusar, me van a condenar, me van a crucificar y me van a matar. Eso está escrito, tiene que cumplirse lo que está escrito. Y se sometió completamente a la palabra de Dios. Ahora Daniel le dice a Dios, Señor, 70 años ya se van a cumplir. Significa que ya el cautiverio tiene que acabar. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Vamos rapidito, mire qué cosa linda. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras de la Biblia. Y descriptivo, la Biblia aplicándose a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. No necesita ayuda, ella la que se explica. ¿A qué y a cuáles 70 años se refería Daniel? Versículo 11. Capítulo 25. Dice Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto dice Dios? 70 años. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué está diciendo? Por cabezadura que ustedes son, por estar en contra de mis palabras, por romper el derecho legal espiritual, van cautivos 70 años. 70 años. Cuando Jehová habla en forma categórica, o como le llaman, cuando Dios establece un imperativo categórico, usted no debe jamás atreverse a reinterpretar. Hay un principio en la Biblia que la gente pasa por alto. No debáis a nadie nada. Y allí comienzan las interpretaciones. Vaya donde Jehová. Si tiene su negocio, vaya donde Jehová. Y dígale a Jehová que usted quiere tener su negocio libre de deudas. Romanos 8:32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Los imperativos categóricos comprometen a Dios, porque Dios sabe, y ya lo dijo, San Juan capítulo 15, dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Siendo que puedo hacer nada, entonces Pablo dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tome las promesas bíblicas, hágala suya y preséntesela a Dios, y Dios cumplirá su palabra. Jehová dijo 70 años, capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículo número 10. Vuelve y lo repite. Dice el verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y, ¿qué dice ahora? Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cumplió Dios su promesa? Ponga cuidado aquí. Vamos a centrarnos solo en la primera parte de todo el estudio. Deberíamos hacer por lo menos 3 cosas. Hemos titulado a este trabajo la oración y el derecho legal espiritual. Cuando usted entiende la oración, cuando usted comprende lo que es vivir en comunión con Dios, entenderá lo que es el derecho legal espiritual. En los días 30, 31 de agosto, creo que fue que hablamos del derecho legal espiritual.
Si quiere saber más sobre eso, vaya y busque a Jesús en mi casa. Está en la página de la iglesia de Gascue, está en la página en YouTube de La Voz del Consolador Oficial, está en la página de lavozdelconsolador.org. Hoy no hay tiempo de volver a repasar todo eso. La oración y el derecho legal espiritual. Vamos a ver ahora si Dios cumplió su palabra. Daniel está orando para que se cumpla lo que Dios prometió. Ahora, dejemos a Daniel tranquilo y saltemos al futuro y veamos que Dios sí lo cumplió, exactamente como lo prometió. Número 1, deberíamos ver en el punto número 2 cómo Daniel hace su oración. ¿Cuáles son los elementos que Daniel utiliza en su oración? ¿Y cómo aprendemos de Daniel en esos elementos? ¿Cómo deberíamos, de alguna forma, entender, comprender, conocer, comprender y entender la manera como Dios trabaja? Y número 3, deberíamos hacer un repaso acerca de los principios que Dios establece con relación al derecho legal espiritual. Las maldiciones y las bendiciones. ¿Cómo puedo cosechar las bendiciones y cómo puedo rechazar las maldiciones? Cómo Dios anunció las maldiciones y el pueblo, al fallar al derecho legal espiritual, cosechó las maldiciones. Y cómo Dios, a pesar del pueblo, cumplió sus promesas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos ahora a presentar cómo Dios cumple lo que promete. ¿Por qué 70 años de cautiverio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que estaba pasando? Amigo, amiga, permíteme hacer una aclaración en este punto. Dios está interesado, empeñado en bendecir a sus hijos. Dios está motivado. Dios quiere salvar a sus hijos. Dios quiere darle lo mejor a sus hijos. Dios ha determinado vaciarlo todo para beneficio de sus hijos, pero Dios es un Dios de principios. No lo hará de cualquier manera. Él estableció la manera, la forma como debe hacerse. Y ahí entra usted y entro yo. ¿Cómo? Llenándonos de la Biblia para que nos den la mente de Cristo. Porque la mente carnal, el hombre natural, el que depende de Adán, no entiende las cosas espirituales. Cuando tenga tiempo, lea 2 Corintios capítulo 5, todo el capítulo, y descubrirá allí una relación que hace Dios entre Adán y Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. ¿En quién vive usted? Vayamos entonces a la respuesta de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos rapidito. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 23. Recuerde, bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios. ¿Cómo se explica la Biblia? Recuerde que el punto sobre el cual estamos trabajando es 70 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Y cuáles son los detalles? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 en adelante. La Biblia es un manantial y mientras más nos llenamos de ella, más vemos la gloria de Dios. Vamos por parte para entender todo el cuadro. Mire qué belleza. Versículo 15, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Veamos el versículo 15 y el versículo 16. Para descubrir la causa de los 70 años, la causa del cautiverio, el porqué del cautiverio. Versículo 15, ¿cómo dice el versículo 15? Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque, ¿qué dice ahora? Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y dice ahora, mas ellos, ¿qué dice? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta, dice la Biblia ahora, que subió, ¿qué cosa subió? La ira de Jehová contra el pueblo. Y dice ahora, y ya no hubo, ¿qué cosa? Y no hubo remedio. Les envío los mensajeros, se burlan de ellos. Les envío los mensajeros, lo maltratan. Les envío los mensajeros de noche y de día y sin cesar, y no le hacen caso. ¿No le parece que eso se parece al tiempo de hoy? ¿Se parece o no se parece?
A ver, ¿se parece o no se parece? Y cuando viene un terremoto, y cuando viene un vendaval, y cuando, Señor, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Número 2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa actitud del pueblo, de esa aptitud del pueblo de rechazo a Dios, manifestado a través del rechazo a sus profetas? Versículo 17 en adelante, mire los detalles, ponga cuidado, que dice el verso 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Qué hizo el rey de los caldeos? Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. ¿Y qué dice? Sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. ¿Y qué sigue diciendo? A todos los entregó. ¿En dónde? En sus manos. ¿Quién los entregó? Lo entregó es una frase legal de los tribunales, bíblicamente. Cuando usted lee que Dios entregó a Jesucristo, es un acto legal. Si Dios no entrega a Jesucristo, nadie lo puede tocar. Si Dios no entrega a Jesucristo, no se realiza el pago del pecado. Dios lo entregó y Jesús aceptó esa entrega. Ahora el pueblo no oye a los profetas, no obedece a los profetas, no respeta a Dios. Muy bien, ¿ustedes la quieren por la mala? Sí, pues aquí le va. Ven, Nabucodonosor, arréglame a esta gente. ¿Vino o no vino? A ver, ¿vino o no vino? Vino o no vino. ¿Y qué hizo con los jóvenes? ¿Qué hizo con las doncellas? ¿Qué hizo con los adultos? Y esa es una palabrita curiosa, dice los decrépitos. Gracias a Dios que aquí no hay nadie que esté decrépito, ¿verdad? Versículo 18. La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa. Cuando usted utiliza este método bíblico, gramático, descriptivo, usted lee y no se cansa porque va descubriendo. Es hermoso y maravilloso entrar a la mente del Señor. Por eso Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo? Bíblica, siempre la Biblia, siempre la palabra de Dios. Todos sus pensamientos llenos de la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso así? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Epistemología es una ciencia que se conoce como la ciencia de la investigación, la ciencia del saber, la ciencia del estudio, la ciencia de descubrir cosas. Conocí un doctor en epistemología que había sido miembro de la iglesia y se había ido. En mi vida he conocido mucha gente brillante, pero este tipo es brillantísimo. Él da la vuelta por el mundo enseñando a la gente en las universidades cómo investigar. Y, ay Señor, alguien lo invitó a una campaña que teníamos en un país en Sudamérica y él vino, un tipo joven. Vino la primera vez, vino la segunda vez y le gustó y siguió viniendo. Le gustó el método bíblico gramático descriptivo, donde no es la opinión del predicador, es lo que dice Dios. No es lo que el predicador piensa o crea, no, es lo que dice Dios. Y un amigo le invitó para que hablara con el predicador. Y él le preguntó al amigo, ¿y de qué vamos a hablar? Yo no sé, pero ven, habla un rato con el pastor. Otro del equipo, un muchacho brillantísimo también, médico, había hablado con este joven y el tipo hizo lo que le dio la gana. Y el médico vino y me dijo, bueno, pastor, si habla con ese señor, tenga cuidado porque ese tipo, olvídese. Y yo me reí, pues dije, yo no voy a discutir con nadie, yo me voy a limitar a citar la Biblia. Y sí que peleé con la Biblia. Y llegó el día, habían unos psicólogos atendiendo gente en otras habitaciones, estábamos en la iglesia de esa ciudad. Y a mí me tocó atender a la gente en el salón, en la iglesia. Y cuando terminé con la persona que tenía, la persona salió, abrí la puerta, la persona salió y aquí está el Señor. Y bueno, me dice él, ahora me toca a mí. ¿Cómo no? Adelante, pase. Él entró, cerré la puerta. Recuerdo que teníamos un banquito de madera y una silla de madera.
Si el banquito era incómodo, la silla era mucho más. Imagine. Así que le digo al tipo, ¿qué tú quieres, el banco o la silla? Y él se ríe y dice, no, me quedo aquí en la silla. Bueno, se sentó en la silla y yo en el banco. Y entonces él me mira y yo lo miro. Y él vuelve y me mira y yo lo miro también. Y han visto cómo hacen los gallos, han visto los gallos han ido a la gallera ustedes, tengan cuidado, ¿eh? Cuando era niño, mi padrastro me llevaba a la gallera y yo veía cómo los gallos lo ponían y le hacían así, los gallos abrían y hacían así, cuando ya le hacían así, lo tiraban y empezaban a pelear. Yo no tenía actitud o ánimo de pelear con nadie, entonces yo veía que él me miraba y yo lo miraba. Entonces él estaba como diciendo, ¿por dónde que te quiere venir? Entonces cuando vio que yo no tengo nada que ocultar, ni tengo nada ¿qué? Como decía una persona, ¿qué de qué? Y se me quedó mirando así. Y veo que se sonríe y los ojos se le llenan de lágrimas y me dice, cosa linda, mamá me dice, pastor, yo nada más vine para que usted ore conmigo. Digo, pues eso no hay ningún problema, vean, vamos a arrodillarnos ahora mismo. Yo no sé cuándo fue la última vez que se había arrodillado, pero había que arrodillarse, él lo pidió. Y se arrodilló y le puse la mano en el hombro y empecé a orar por el muchacho. Qué cosa linda, mamá. Después que me acordé que había que terminar la oración, ay, alabado sea Dios. Él abrió los ojos, yo también, se secó sus ojos, yo los míos, nos sentamos y comenzó a contarme la historia de su vida. Terminamos en la casa de su mamá, comiendo piña con jugo de piña, compadre. Esa fue una experiencia maravillosa. Amigo, amiga, déjeme decirle, asegúrese de vivir una vida de oración. Asegúrese que el Espíritu repose en su vida y usted será una bendición para las personas. No hay que defender a nadie. Dios no quiere abogado para que lo defiendan. Dios quiere a todos los abogados para que se salven. Pero no sea abogado de Dios. Presente la verdad, simplemente la aceptan o la rechazan y se acabó el problema. No sea peleador. Yo acepto que Dios tiene apologistas y hay muchos que son muy famosos. Acepto la apologética, pero la vida suya y la mía, mientras más sencilla, mejor. Presente la palabra de Dios. Deje que la Biblia hable y personas muy encumbradas, personas muy sabias y muy profundas se enredarán con la palabra de Dios y el Espíritu le partirá el corazón. Lo he visto tantas y tantas veces. Y algunos al final con lágrimas me dicen, yo que venía a discutir con usted, a pelear con usted, pero ¿cómo le entro? Me decía, ¿cómo le entro? Si usted nada más cita la Biblia. ¿Qué usted cree tal cosa? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Pero ¿cómo le entro a la Biblia dice? Digo, fájele a Dios. Antes de usted venir ya estaba la Biblia. Después que usted se vaya, la Biblia se queda. ¿Sí o no? Y Dios promete. Mi palabra, ¿qué cosa? No volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envié. Dios envía su palabra para dar salvación. Y a muchas personas, muy brillantes, le digo, usted está enredado en su propia brillantez. Usted es tan brillante, usted es tan inteligente, que usted termina siendo bruto. Dice, ¿pero cómo así? Si usted no tiene a Jesús, se perdió. La salvación no es un concepto, es una persona. No es una doctrina, es una persona. No es una religión, es una persona. La puerta es Jesús. Si no entra por esa puerta, no importa lo religioso que usted sea. Mire, los judíos lo que hicieron con Jesús. Depositario de la palabra de Dios. Inclusive el Mesías vino de los judíos. Y mire cómo lo trataron. Explíquemelo. Y entonces se sorprenden. ¿Cómo es posible que los depositarios del conocimiento de Dios crucificaran al mismo Dios que se hizo hombre? ¿Cómo se entiende eso? Colosenses capítulo 2. Bueno, me dijeron hoy que puedo emocionarme aquí, vamos a estar hasta cuando se pueda, porque bueno, no le voy a decir quién me lo dijo porque me lo estoy diciendo yo mismo. Colosenses capítulo número 2. Vamos a terminar con esto para aterrizar. Colosenses capítulo 2. ¿Qué dice Colosenses capítulo número 2? Versículo 3. ¿Qué dice el verso 3?
Colosenses capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo dice? En quien están escondidos, ¿qué dice ahora? Todos los tesoros, ¿de qué cosa dice? De la sabiduría y de qué más. Si en Cristo están escondidos todos los tesoros, todos, de la sabiduría y del conocimiento, ¿a quién deberíamos estar estudiando? A Cristo. ¿En quién deberíamos estar pensando? En Cristo. ¿A quién deberíamos estar levantando? A Cristo. En cualquier rincón de la tierra donde hemos levantado a Jesucristo, es un asunto que es algo increíble, 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 increíble. Un señor marroquí que había pasado 7 años en un determinado lugar preparándose para una determinada función espiritual religiosa, vino, se había casado con una mujer italiana, vino a la campaña. Ya le habían comenzado a dar algunas lecciones, pero estaba como medio así, como que sí, que no, que sí, que no. Mire, compadre. Entonces, cuando yo los 3 primeros sermones, dice, yo tengo que hablar con ese hombre. Y vino, hicimos la cita, y en el hotel sacamos un rato y nos sentamos. Y entonces comenzó a preguntarme, pero dígame una cosa, ¿y qué usted cree del principio filosófico tal, tal, tal? Digo, yo creo que la Biblia dice ta, 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 ta. ¿Y qué usted piensa de la Biblia dice ta, 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 ta? Y la Biblia dice ta, 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 ta. Pero venga una cosa, espérese, usted no se va a salir de la Biblia. No, mi negro, si me salgo a la Biblia me arreglan. Vámonos a la Biblia. Y entonces las lágrimas empezaron a fluir y me dice, usted no sabe lo que me ha pasado en esta semana, en estos 3 días. Yo me siento que ahora entiendo el vacío que tengo en mi corazón. Yo tengo años buscando a Dios y no lo encuentro. Me fui a un seminario 7 años y me siento, y ahora estos 3 días la Biblia, solo la Biblia, la pura Biblia, la Biblia, entiendo la Biblia. Ahora yo descubro como que empiezo a respirar de nuevo. Ahora yo siento como que encontré lo que buscaba. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Le dije, yo le decía lo que tiene que hacer. Y llamé al pastor de la iglesia. Le dije, este señor quiere que lo preparen para el bautismo. Y me mira el tipo, me mira y se ríe. Me dice, ¿cómo usted se dio cuenta? Digo, mi negro, al final de los estudios de la Biblia tiene que bautizarte, porque Jesucristo se bautizó. Y a Pedro le preguntaron, varones Galileo, ¿qué haremos? Y Pedro respondió, ¿qué cosa? Arrepentíos, ¿y qué cosa dice? Si tú quieres tener tu nombre en el libro de la vida, si quieres ir al cielo, tienes que bautizarte. Y se rió. Después me llamaron como a las 4 semanas, me llamó un amigo. ¿Sabe a quién le di trabajo? ¿A quién? A fulano de tal. ¿Y sabe qué? Sí, se bautizó él y se bautizó la esposa. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso Dios? ¿Es hermoso o no es hermoso? 70 años, capítulo 9, versículo 18, ahí estamos en el libro de Daniel. ¿No le parece a ustedes que la Biblia es hermosa? ¿Le parece o no le parece? ¿Le parece o no le parece? ¿Saben que cuando la iglesia adventista del séptimo día comenzó, los sermones duraban horas, 2 horas y media, 3 horas, y los sermones más buenos duraban 3 horas y media. Y se citaban 200, 300, 350 versículos de la Biblia, y la gente con su Biblia en la mano. Y cuando el sermón terminaba, ¿cómo que ya terminó? Ahora usted predica 50 minutos, compadre, y alabado sea Dios, porque por lo menos vamos por 50 minutos. Fui a un lugar, ay, qué relajo. Fui a un lugar, vamos a terminar esto. A Daniel capítulo 9, versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? ¿Cómo dice Daniel 9, 18? ¿Era un hombre humilde Daniel? ¿Sí o no? Bien, sigamos con Segunda de Crónicas, capítulo 36, y vamos al versículo 18. Le invito a que lea en su casa el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, los versículos 15 al 23. Y van a ver allí las razones por lo del cautiverio 70 años. Van a ver por qué y para qué ocurrió todo aquello. La causa, las consecuencias y al final, versículo 21, Segunda de Crónicas 36, 21, los 70 años. Y aquí hay una frase que me interesa, versículo 21 al 23, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21 al 23. ¿Cómo dice el versículo 21? 36, 21 al 23. ¿Cómo dice el versículo 21? Hay una frase interesante allí. ¿Cómo dice la frase?
para que se cumpliese la palabra de Jehová. Aunque usted no lo crea, amigo, amiga, quiero decirle que siempre se cumple la palabra de Jehová. Aunque tenga que esperarse el tiempo que tenga que esperarse. Aunque tenga que esperar que esa generación entera se muera, no hay problema. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios sacó su pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan? Y lo iba a llevar a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y estaban en la frontera ya para entrar. Y Moisés mandó los 12 espías. Y 10 espías dijeron un informe malo. Y 2 espías, Caleb y José, dijeron que sí. ¿Qué hizo Jehová? Y dijeron ellos, ojalá muriésemos en este desierto. Ojalá que hubiera... Papá Dios le dijo, ¿eso es lo que ustedes quieren? Sí. Pues está bien, mis hijos queridos, devuélvanse hasta que se mueran. Vamos, caminen. ¿Se murieron o no se murieron? No juegue con Dios. No le reclame a Dios. No sentencie a Dios. No juzgue a Dios. No critique a Dios. Siéntese tranquilo, querido, que usted no sabe lo que va a pasar mañana, pero Él sí. Él es que sabe. Él es que sabe. No lo juzgue. No lo critique, no lo condene. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Qué pasó en el primer año rey de este caballero Ciro? Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese, ¿qué cosa dice? La palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dice? Dice ahora, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él, ¿qué dice ahora? Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, ¿y qué más? Que está en Judea, ¿y qué dice ahora? Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con él y suba. ¿Se cumplió la palabra de Dios? ¿Sí o no? A los 70 años volvieron a la tierra. ¿Cumplió Dios a través del Ciro, este rey persa, lo que había prometido? Lo interesante, cuando usted tenga tiempo, lee Isaías 44 y 45, cómo años antes de Ciro nacer, Dios le dice a Isaías, escribe, Ciro, mi siervo, dejará libre a mi pueblo. Mucho antes de Ciro nacer. Y cuando Ciro toma el reino y le dice, mira, tú estás en la profecía de nuestro país. ¿Cómo? Mira lo que dijo Jehová acerca de ti. ¿Cómo? Y Ciro entonces cumplió la palabra de Jehová. ¿Cómo Dios lo tenía en su plan? Usted no tiene idea de lo que Dios tiene en sus planes con usted. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios. Yo jamás había pensado cuando llegué a esta iglesia ser adventista el séptimo día. Jamás. ¿Vi ser miembro de esta iglesia? Tampoco. Un niño de 18 años que entró por esa puerta. Solo para cumplir con un pedido de mi hermano y de su esposa. Ven a la iglesia, yo veo un culto y se acabó y me voy y jamás vuelvo por aquí. Y jamás me he podido ir. Mire qué barbaridad. ¿Sabe Dios lo que está haciendo? A ver, ¿sí o no? ¿Cumple Dios sus promesas? Sí. No deje de leer Isaías, capítulo 44, capítulo 45, donde usted ve que Dios cumple su promesa de 70 años. Bueno, y oiga mi pregunta, voy a aterrizar, oiga mi pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, sinceramente, ¿usted está interesado o interesada en vivir en la Nueva Jerusalén, en la patria celestial, en la casa de Dios? Sinceramente, ¿usted está interesado en eso? Entonces póngase en pie conmigo, sinceramente, póngase en pie conmigo. Mire, que no le estoy diciendo que si usted esto es aquello, no. Sinceramente, si usted siente esa necesidad, si usted de corazón, si usted quiere tener esa experiencia. A mí me gusta Dios,
pero hay frases de Dios que me hacen llorar. Cuando usted tenga tiempo en su casa esta tarde, siéntese, Isaías capítulo 44, versículo 1 al 8, versículo 21, 22, versículo 24 al 28, capítulo 45, versículo 1 al 6, Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11. Cuando usted lea esos textos, descubrirá una frase de Dios como esta: Israel, no me olvides. Y a mí eso me parte el corazón. ¿Qué más puede hacer Dios para darle a usted la salvación y la vida eterna? ¿Qué más puede hacer Dios? Cuando Daniel oró y abrió su corazón a Dios, la pregunta que nos hacemos es: ¿oyó Dios la oración de Daniel? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Dios cumplió lo que había dicho a través de Jeremías 25:11, 29:10. 70 años. Ahora Daniel ora a Dios para que eso se cumpla. Ahora leímos claramente que se cumplió. Dios libertó a su pueblo y volvieron a la tierra de Jerusalén. Dios ha prometido llevarnos a la patria celestial. Cristo prometió que viene muy pronto a buscarnos. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe. ¿Creéis en Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué cosa? Vosotros también estéis. Y él dice: ustedes saben el camino. Pero me gusta el versículo 6 cuando él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se fue Jesús? Sí. ¿Está preparando lugar? Sí. ¿Viene a buscarnos? Sí. ¿Está usted listo para irse con Jesús? Ese es el punto ahora. Ese es el punto. Más de 20 años he ido por cualquier rincón de la tierra a recoger las ovejas del Señor. En el capítulo 10 del libro de San Juan, él dice: mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Amigo, amiga, ¿usted es oveja de quién? Jesús está recogiendo sus ovejas. Por eso la gente me preguntaba: ¿por qué usted se ve tan tranquilo cuando predica? Y yo le contestaba: número 1, el que convence de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Así que esos no son mis problemas. Número 2, el que cambia los corazones y transforma la vida es el Espíritu Santo. Tampoco son mis problemas. El que murió para que la gente se salve fue Cristo Jesús y pagó el precio del pecado y resucitó para confirmar la salvación. Tampoco son mis problemas. A mí Dios lo que me mandó fue a predicar. Y las personas tienen el derecho de aceptar el mensaje de salvación y alcanzar la salvación, o rechazarlo y que se lo lleve el diablo. Eso no son mis problemas. Ese es el problema de cada quien. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Entonces mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, mi pregunta para usted: sinceramente, ¿usted está haciendo planes para ir al cielo? ¿Cuántos están haciendo planes? Levanten la mano. Es muy probable que entre los presentes y también entre los amigos y amigas que nos siguen, hermanos y hermanas, haya personas que tienen que ya tomar la decisión del santo bautismo. Una, porque están listos y preparados. Hay 2 personas que aprecio mucho que en estos días se me acercaron y me dijeron: nosotros queremos bautizarnos. Ya tenemos mucho tiempo fuera de la iglesia. Y digo: yo creo que ya es tiempo de que regresen a la casa. Sí. Les hablen con el pastor, mencioné tu nombre, Acacio, el nombre de Ramón. Digo: hablen con Acacio, con Ramón y el pastor, y pónganse de acuerdo y pongan su fecha y su asunto. A mí me han dado una fecha aquí, 2 de octubre del 2021. Si usted sabe que está listo o lista, aquí está el pastor, están los ancianos, hable con ellos. El 2 de octubre aquí tienen un bautismo. ¿Es así? Así que hagan planes para el 2 de octubre. Pregunto: ¿hay en la sala alguna persona que se está preparando para tener la experiencia del santo bautismo en algún futuro de su vida? Puede ser el 2 de octubre, o puede ser el mes siguiente, o puede ser, mire, cuando usted decida, pero por lo menos ponga eso en su agenda. Hay personas aquí que comprenden, conocen, comprenden y entienden
que es tiempo ya de prepararse para el santo bautismo, para que su nombre esté en el libro de la vida y cuando Cristo regrese lo lleve al reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí con esa experiencia? ¿Hay por lo menos una persona que entiende eso? ¿Puede levantar la mano, por favor? Aquí hay una mano levantada, allí hay otra mano levantada. ¿Hay alguien más que entiende que tiene que prepararse para el santo bautismo? Hay otra manita levantada por aquí. A mí me gusta Jesucristo, porque Él pone las cosas sobre la mesa y no te empuja. Y no te empuja. A esas personas que levantaron la mano les recomiendo que se acerquen a los ancianos, a la directora misionera, se acerquen al pastor y entonces se pongan de acuerdo. Espero en el Señor que muy pronto, cuando Jesús venga, seamos tantos y tantos, que cuando estemos delante del trono celestial, el gozo sea tan grande que, qué cosa linda, mamá, que en el cielo sepan que somos dominicanos, compadre. Ay, qué voceadera, mi madre. Ay, señores, yo me imagino ese relajo cuando el Señor venga. Fulana, cosa linda. Y los ángeles, ¿qué pasa aquí? No se preocupe, esa es mi amiga. Me preguntaba siempre que de dónde era que habíamos sacado esta manera que tenemos de ser. Y me reía con Andresito porque fuimos a un lugar y estoy hablando con una persona y viene otra y se mete en el medio y ¿qué le importa? Y al que con quien yo te hablaba tampoco le importó y viene y comenzó, pastor, pero mira, yo le voy a decir una cosa, yo estoy hablando con este. Y ya se cortó con este y yo asustado, creo que este se va a enojar. Y se ríe y me engancho con este. Mire, pastor, y voy con el otro. Y digo, bueno, ¿qué relajo este? ¿Qué es? Y una voceadera y una cosa. Y le digo, Andresito, ya tú ves de dónde venimos, compadre. Y empezó a reírse. Yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios. Porque tenemos la Biblia en el centro de nuestra bandera. Yo doy gloria a Dios, porque tenemos un pasaje de la Biblia y conoceré la verdad. Yo doy gloria a Dios, porque nuestra bandera dice Dios, patria, libertad. Primero Dios. Amigo, amiga, usted puede ser del país que usted quiera, ponga primero a Dios. Haga los planes y asegúrese que su nombre esté en el libro de la vida, para que tenga derecho de entrada en la patria celestial. Levante su mano conmigo si usted está dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Si Dios está en primer lugar, Dios le honrará a usted. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Levante la mano conmigo y juntos expresemos a Dios el sentir de nuestro corazón de que sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro dueño. Querido Padre Celestial, ponemos en sus manos cada persona que levanta su mano. En una manera especial, todas esas personas que están preparándose para el santo bautismo. Y todas esas personas que una vez caminaron con usted, pero se retiraron y ahora están regresando. Padre, como al hijo pródigo, recíbale con los brazos abiertos. Señor, dé la orden que le quiten esas vestiduras sucias. Padre, ordene que lo bañen y le pongan ropas de gala. Haga fiesta, Señor, porque ese hijo estaba perdido y ahora ha sido hallado. Maten el buey gordo, el toro gordo, el novillo gordo, lo que fuere, y hagan fiesta, Señor, porque es salvación y vida eterna. Permítanos ver, Dios, en estos días, un derramamiento poderoso del Espíritu Santo donde miles y miles, millones de almas se entreguen a Cristo Jesús a través del santo bautismo. Que esta iglesia, Padre, sea una de esas puertas del cielo por donde las personas pasen para entrar a la patria celestial. Entregamos en sus manos santas esta congregación, entregamos en sus manos santas a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Entregamos en su mano bendita a todos esos y esas que en este día han tomado la decisión de ser bautizados y bautizadas. Que muy pronto, Señor, cuanto antes, sus nombres se registren en el santo libro de la vida y sus cuerpos se conviertan en templo para la morada del Espíritu Santo. Dios, que amen la oración, que amen la Biblia, que amen la testificación, anunciar la verdad como es en Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.